Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora desde los distintos puntos de nuestra geografía y de aquí a la ciudad de Palmira. Un abrazo para todos, hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de la ciudad de Palmira y invitados y familiares de ustedes que están siguiendo estos devocionales, este tiempo de oración matutino y de meditación de la palabra, de las verdades bíblicas que debemos conocer. Damos gracias a Dios porque nos permite tener un día más y compartir estos 30 minutos de oración y de meditación de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios como siempre lo estamos haciendo inicialmente. Leemos un versículo del libro de los Salmos, ¿cierto? Oramos y continuamos entonces en la meditación de este tema tan importante acerca de la oración. Muy bien, vamos entonces a leer la palabra y oramos. Les invito entonces para que abramos la palabra, la Biblia, en el Salmo 36, Salmo número 36. Y vamos a leer el versículo 7 de este Salmo. Salmo 36, versículo 7. Acompáñame en la lectura, dice la Escritura, Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Leamos el 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Verso 11. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Vamos a orar. Cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Ora allí en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente. Ora al Señor. Padre, agradecido estamos contigo a esta hora de la mañana por este tiempo que nos das. Siempre, Señor, como lo hemos dicho en nuestras oraciones a diario, debemos darte gracias y te damos gracias porque es por tu voluntad, Señor, que tenemos un día más de vida. Has sido bondadoso y misericordioso con nosotros al permitirnos vivir un día más, abrir los ojos y podernos levantar de la cama. Esas fuerzas con las que hacemos eso, solo tú nos las das, Señor. No es porque nosotros mismos las poseamos y en nuestra voluntad dispongamos de ellas, no, Señor. Eso podemos creer, podemos pensarlo, pero no es así. Pues hasta lo más mínimo de este universo sucede porque tú lo ordenas y tú das la capacidad para que suceda. Así es el movernos, el levantarnos de la cama, el poder respirar, y cada una de las cosas que hacemos es porque tú nos das la fuerza para ello. Si tú quisieras quitarnos las fuerzas, Señor, ni siquiera podríamos respirar, porque para respirar se necesita fuerza y esa nos la das tú, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, Señor. Parpadear, el corazón late es porque tú le has dado la orden a nuestro corazón que lata. Yo no le he dicho a mi corazón, corazón late. No, eres tú, Señor. Y el día en que tú digas a mi corazón, deja de latir, es porque me llamas de este mundo y eso sucederá, Señor. Eres tú el quien decide todo. Gracias te doy, Señor, porque hoy nos permites comprender esta verdad. Por eso te damos gracias, por la alegría que nos das de compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos en nuestras casas, aún en medio de esta pandemia, de esta dificultad, de esta crisis que estamos viviendo, Señor. Tú nos concedes compartir espacio de esa manera especial. Agradecemos esta situación, aunque no la entendemos, y quisiéramos tener una situación diferente, pero no es lo que nosotros queramos, es lo que tú estableciste, y por eso, Señor, sin que entendamos, nos gozamos aún en medio de esta situación, y te damos gracias, y bendecimos este momento, bendecimos esta dificultad que estamos viviendo, porque sabemos que es para bendición de tus hijos, es para un propósito en la vida de tus hijos, de tus escogidos. La Biblia dice que a todos los que te aman, a todos los que confían en ti, tú harás que todas las cosas les ayuden para bien. ¿Cómo? No lo sabemos, pero eso lo dice tu palabra y lo creemos. Señor, veremos tu bendición
durante este proceso o tal vez al final de este proceso, pero con seguridad veremos tu bendición, tu gracia y tu misericordia y tu propósito en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. Encomiendo en tus manos este tiempo. Las personas que hoy se conectan, Señor, por segunda vez, tal vez algunos por primera vez, yo no lo sé, Señor, tú sí. Oramos por ellos, te damos gracias por sus vidas y pedimos, Señor, que la luz de tu Espíritu les ayude a entender estas verdades que estamos compartiendo desde la Escritura, porque, Señor, debemos ser edificados en tu verdad y corregir muchas cosas que habíamos oído, que nos habían enseñado, que no son conforme a la palabra. Señor, por eso te pedimos que tu Espíritu nos ayude a entender estas verdades para que las pongamos por obra y sean de bendición para nuestras vidas. Encomiendo en tus manos, Señor, este tiempo de palabra y de oración. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a entender tu verdad. Danos, Señor, sabiduría con el poder de tu Espíritu y te pedimos, Señor, que tu gracia alcance a nuestros amigos que están escuchando. Señor, que tu gracia los alcance para que sean llenos del Espíritu de Dios, para que Cristo llegue a sus vidas y la salvación llegue a sus vidas. Y para que sientan en su corazón el deseo de buscar ese lugar que la Biblia le llama la casa de Dios, casa de oración, la iglesia, para que busquen la palabra de Dios, para que entiendan y les sea enseñado el Evangelio, Señor. Las puertas de la iglesia están abiertas para continuar con esta misión, enseñar el Evangelio, extender el reino de Dios. Quiera usted, Señor, traerlos a su iglesia, aquí a su iglesia, para compartir y enseñarles el Evangelio, para bendición de sus vidas y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos y creemos que van a ser muchas las personas que van a llegar en busca de la palabra de vida a esta tu iglesia y a las iglesias en los distintos lugares de la geografía donde tal vez estén escuchando. Señor, gracias porque tu propósito lo veremos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a continuar entonces con este estudio de ¿puede la oración cambiar las cosas? Estudiando frase por frase la oración del Padre Nuestro, como lo estamos haciendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y vamos a terminar lo que ayer comenzamos, esa parte donde Cristo dice en esta oración: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, ya lo habíamos meditado, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bonito es entender esta palabra. Y habíamos alcanzado a avanzar un poquito y vamos a continuar en esto. Lo que habíamos comentado ayer lo repetimos en condensado. Habíamos hablado en condensado sobre esa parte del juzgar, del juicio, de que entendamos la diferencia entre las clases de juicios que podemos hacer o que se hacen, de lo cual uno se nos prohíbe, pero otro no se nos prohíbe. Entendimos ayer eso y lo alcanzamos a compartir, ¿lo recuerdas? Nosotros no somos nadie, nosotros no somos los jueces finales de la vida de nadie para determinar el estado final de una persona. Eso nos es prohibido y eso no es función del hombre, eso es de Dios. El destino final de una persona eso lo decide Dios, y ese tipo de juicio lo hará y lo hace es el Señor. Pero nosotros aquí en la tierra, la Biblia nos ordena que juzguemos nuestros actos para que seamos edificados y seamos corregidos. Y la única manera de edificarnos y corregirnos los unos a los otros es juzgándonos entre nosotros nuestros actos de desobediencia, nuestros pecados, a la luz de la palabra, para que los veamos, para que los entendamos, para que caigamos en cuenta que estamos haciendo mal y damos gracias porque nos hacen esa corrección, y entonces podamos ser edificados, arrepentirnos y cambiar para bendición nuestra. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de juicios. Entonces tengamos en cuenta a cuál se refiere la Biblia, porque hay uno que debemos hacer y es nuestro deber, como ayer lo explicamos, ¿verdad? Muy bien. El buen padre, como lo dijimos, constantemente, por ejemplo, está evaluando, está juzgando los actos de sus hijos. Y cada que un hijo comete una equivocación,
es porque el padre juzgó que eso que acaba de hacer estuvo mal, entonces lo llama a disciplina, lo llama a corrección. Debemos hacerlo. Vamos a continuar entonces. El pastor Sproul menciona aquí en su estudio, en su libro, a un pastor que hizo grandes aportes, vivió hace unos años atrás, ¿verdad? Y dejó grandes obras también para la enseñanza de la Escritura para el pueblo de Dios, Jonathan Edwards. Cuando vean un texto de Jonathan Edwards, ¿verdad?, en la librería, son muy buenos, sana doctrina, puedes comprarlo y puedes leerlo. Jonathan Edwards, en su famoso sermón La justicia de Dios y la condenación de los pecadores, dijo que cada pecado es más o menos atroz dependiendo del honor y la majestad de aquel a quien hemos ofendido, puesto que Dios posee honor infinito, majestad infinita, santidad infinita. El más leve pecado tiene consecuencias finitas. Para Dios, todos los pecados son igual y producen lo mismo. ¿Qué produce el pecado en el hombre? La Biblia nos dice. La Biblia dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. Cualquier pecado, por pequeño o por grande que sea este pecado, producirá muerte en el ser humano, sin contemplación, sin misericordia. Por eso la ley, como lo explicamos hace unos días atrás, la ley no trae gracia, la ley trae condenación, la ley juzga al hombre, la ley condena a muerte al hombre cuando el hombre falta a uno de sus mandamientos, a uno de sus estatutos. Eso hace la ley. Y la gracia fue la que nos trajo el Señor Jesucristo. La gracia es ese acto mediante el cual somos salvos, somos perdonados, somos justificados, etc. Ese paquete de las doctrinas de la gracia. Recordemos eso. Eso es lo que nos está diciendo aquí el hermano Sproul de algo que compartió Jonathan Edwards. Los pecados aparentemente triviales no son menos que una traición cósmica. Un pecado, por pequeño que lo consideres, es igual ante los ojos de Dios, repito, y producirá lo mismo. Es igual de pecador aquel que se roba 500 pesos como aquel que se roba millones de pesos. Es igual de pecador, es igual. Ninguno tiene menos culpa que el otro. Y si ambos se presentaran ante el Señor por ese acto pecaminoso, ambos merecerían la misma pena. ¿Cuál? La muerte, ante el Señor. Muy bien. Continuemos aquí. Traición cósmica. Vemos a la luz del gran rey contra el que hemos pecado. Somos deudores que no pueden pagar. No podemos pagar. Y no obstante hemos sido liberados de la amenaza de la prisión por deuda. Es un insulto a Dios que neguemos el perdón y la gracia a quienes nos lo piden. Ayer habíamos alcanzado comentario y lo recuerdo. La deuda que teníamos nosotros los hombres con Dios, nadie la podía pagar. Nadie, ningún hombre, ningún ser humano la podía pagar. Porque violar a su pacto en uno solo de los mandamientos de su pacto es causa de muerte. Y eso fue lo que hicimos en el Edén. Pecamos y morimos todos. Y quedamos con esa deuda. Nadie, por lo tanto, podía pagar esa deuda. Porque ningún hombre en adelante es perfecto. Porque todos los hombres, después de que Adán pecó en adelante, heredan esa naturaleza caída de Adán. Nacemos todos en estado de muerte. Y en ese estado de muerte, pues entendemos, por tanto, por lógica, que nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, ¿quién puede cumplir perfectamente el pacto de Dios para merecer la vida eterna que Dios ofrece? Nadie. Por eso nadie puede pagar esa deuda. Nadie. Eso es lo que está explicando aquí. Eso fue lo que enseñó también y amplió Jonathan Edwards. Pero fuimos perdonados. Alguien pagó esa deuda por nosotros. Cristo. Jesucristo pagó esa deuda por ti y por mí. Y fuimos perdonados de esa gigantesca deuda que teníamos.
Ahora, eso es lo que se nos enseña y estamos ampliando más. Si nosotros fuimos perdonados de esa deuda tan enorme, tan gigantesca, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar deudas menores a quienes nos deben? A eso se refiere. A ofensas, ¿cierto? Cualquier tipo de pecado, agresión, insulto, ofensa o cualquier otra índole que hayan cometido contra ti, nunca será más grande que la deuda que usted y yo teníamos ante Dios. Y Dios no la perdonó, entonces nosotros, las deudas que tienen contra nosotros, aquellos que nos han hecho algo, debemos por lo tanto también perdonarlas. Eso es lo que nos enseña la Escritura, eso es lo que nos enseña Cristo en esta porción de esta oración. Hay otro punto importante a considerar aquí. Incluso en nuestro acto de perdón no hay mérito. Aún en nuestro acto de perdón no hay mérito. Esto es una gran verdad. No podemos elogiarnos delante de Dios y reclamar perdón meramente porque le hemos mostrado perdón a alguien más. Qué importante eso. Si tú tienes en tu conciencia claro de que has perdonado a muchas personas que te han hecho daño, pídele al Señor, si eres cristiano, que te guarde de llenarte de orgullo y vanidad por eso. Pídele al Señor que te guarde, porque si eso lo hiciste es para que Cristo sea glorificado a través de esas obras, de esos actos que tú estás haciendo, y no es para tu vanidad, ni para tu gloria, ni para que así seas más santo que hoy, o para que recibas más gracia que mañana que hoy. No, Señor, nada de eso. Porque eso es lo que estamos viendo aquí. No podemos elogiarnos delante de Dios. Nadie se pare delante de Dios y diga ese día, Señor, yo perdoné a fulano, a sutano, mira cómo soy yo. No vayas a pensar que podrás hacer eso algún día. Mucho cuidado. Nuestro perdón de ninguna manera obliga a Dios con nosotros. Mucho cuidado, hermanos. Lucas 17:10, puedes leerlo. Señala claramente que no hay mérito ni siquiera en la mejor de nuestras buenas obras. Qué interesante eso. Las obras que tú y yo hacemos deben ser para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Las obras que tú y yo hagamos o que algún cristiano haga no son para que esa persona sea enaltecida, sea brillada, sea llena de lucro o algo por el estilo. No, Señor, no, Señor. Las obras que nosotros hagamos es para que Cristo sea glorificado. Esa es la diferencia entre las obras del Hijo de Dios y las obras del hombre natural. El hombre natural, recuerdo, es aquella persona que no conoce del Señor, no le ha sido revelada la verdad de la Escritura, etcétera, que vive en su mundo natural, deleitándose en el mundo de muerte y de pecados. Ese es el hombre natural. Todas las obras que hacen los hombres en ese estado, nunca Dios las va a mirar con agrado. Nunca producirán algún efecto de bendición en sus vidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque todas las obras que hace el hombre natural, dice la Biblia, delante del Señor son como trapos de inmundicia. Porque nacen y salen de corazones llenos de vanidad humana, interés humano, etcétera, y son para que hombres sean enaltecidos, para que brillen ellos, para darse el brillo, para darse la fama y la gloria. Eso lo vemos, y eso es lo que sucede. El Hijo de Dios hace obras sin esperar nada a cambio. Lo único que anhela un Hijo de Dios al hacer una buena obra es que Cristo, su Señor y Salvador, sea glorificado, sea exaltado, sea anunciado, y no el hombre. Yo no debo brillar, quien debe brillar es Cristo. Esa es la diferencia. Por eso las obras no salvan a nadie. En las religiones, en muchas religiones, se creen
que son salvos al hacer buenas obras. Obras de misericordia para ganar gracia ante Dios. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nadie es salvo ni perdonado por hacer buenas obras. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo enseñó Jesucristo. Eso no lo enseñaron los apóstoles. Esa es una mentira del diablo que quiere que los hombres sigan creyendo para que sigan caminando por caminos torcidos. No, Señor. Las obras no son para salvación ni perdón. No, Señor. No volvamos a creer eso. Muy bien, sigamos aquí. Decíamos que Lucas 17:10 señala claramente que no hay mérito ni siquiera en la mejor de nuestras buenas obras. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado que digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esa enseñanza que hay allí en la porción del Evangelio es bien interesante y bien fuerte. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, incluso, esa es una parábola del Señor Jesús que está en Lucas, hacemos lo que nos corresponde por deber hacer, aún así seguimos siendo siervos inútiles. Hasta allí alcanzamos a llegar nosotros, a ser siervos inútiles, porque todo lo que tú incluso hagas, ni siquiera llega a la más mínima expresión de magnificencia ante Dios para llegar a tener un mínimo de mérito para ti delante de Dios. Simplemente lo que hemos hecho es hacer lo mínimo que nos corresponde en nuestros deberes, y aún así somos siervos inútiles delante del Señor. Cristo lo dijo, Él lo enseñó. Puedes leerlo allí en Lucas 17:10. Ahí está bien claro en el Evangelio. Nada merecemos entonces por nuestra obediencia. La salvación no es por obediencia. La obediencia tiene otro propósito. Pero si la salvación de nosotros dependiera de nuestra obediencia, nadie podría salvarse. Si la salvación de nosotros dependiera de nuestras obras, nadie podría salvarse. Eso es entender la gracia. Somos salvos por gracia. Y lo que Dios da por gracia, que es la salvación al hombre, nada ni nadie la cambia. La obediencia es con otro propósito. Y las obras, ya lo explicamos, es con otro propósito. Nada merecemos por nuestra obediencia. No volvamos a pensar que si yo obedezco y entre más obedezca, más soy salvo. No, eso no es bíblico. No es bíblico. Obedecemos a Dios para agradar a Dios. Obedecemos a Dios porque queremos demostrarle que le amamos por lo que Él es, por lo que Él hizo. Ese es uno de los grandes propósitos de anhelar ser obedientes de los mandamientos de nuestro Señor. Y esa disposición incluso para obedecer y poner en práctica esa obediencia nos la da el Señor con su Espíritu, porque de nuestra propia naturaleza humana, carnal, es imposible anhelar obedecer a Dios, porque la carne que tenemos cada uno de nosotros es el enemigo más grande que tiene la palabra de Dios. Nuestra carne es aquello que se opone a ese deseo que nosotros tenemos en nuestro espíritu para obedecer a Dios. Nos pone tropiezo constantemente. Nuestro espíritu dice sí, pero nuestra carne nos pone la tentación y nos dice no. Y caemos muchas veces. Por eso ningún hombre puede obedecer perfectamente a Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros ama perfectamente a Dios. Quien obedeció perfectamente a Dios y amó perfectamente a Dios fue el Señor Jesucristo. Y ese amor perfecto de Cristo hacia el Padre y esa obediencia perfecta de Cristo hacia el Padre es la que nos ha sido imputada a nosotros. Y por eso, y eso forma ese paquete de la gracia, y por esa obediencia de Cristo, por las obras de Cristo, por el amor de Cristo, es que recibimos por gracia y bondad de Dios bendiciones del Señor, favores del Señor.
Los favores que tú recibes de parte de Dios no son por lo tanto por tus méritos, no, es por los méritos de Cristo, no por los tuyos. Repito, y no significa eso entonces que yo ya no debo hacer nada porque como ya eso todo es de Cristo y no estamos diciendo eso, por eso lo expliqué hace un momento. Si yo he sido salvo, si he sido lleno del Espíritu Santo, comprendiendo esta verdad, por eso anhelo y practico constantemente el deseo de crecer y ser obediente a Dios para demostrarle al Señor que lo quiero amar, que deseo amarlo. Y esa es la lucha que yo tengo con mi carne a diario, y en lo cual es que todos crecemos, y es nuestra lucha de nuestro crecimiento. Es por eso. Entonces, las bondades de Dios, que son los favores, son en nuestras vidas que recibimos y nos llega de Dios, y todas llegan de Dios, no algunas, todas llegan de Dios, es por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Ninguno de nosotros tiene méritos para ganar el favor de Dios. Ningún ser humano. Sin Cristo no somos nada. Es el requisito mínimo de un ciudadano del reino de Dios. Entender que su unión con Cristo lo es todo para su vida cristiana. Un cristiano que no entienda esto no ha comprendido el Evangelio. Un cristiano bíblico verdadero es aquel que entiende que es lo que es y lo que cree que es porque Cristo está unido. Dios lo ha unido a su Hijo Jesucristo. Y por eso todo lo que vivimos, todo lo que creemos, todo lo que anhelamos ser y hacer, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos ese paquete tan grande de lo que significa nuestra unión con Cristo. Eso es vivir un cristianismo bíblico, y eso es entender esta verdad de la gracia, de la salvación, de ese milagro tan grande, de ese cambio que Dios produjo ahora en nuestras vidas. Muy bien. Quiero que medites en esto que estamos compartiendo, que estamos leyendo y que estamos aprendiendo desde la Escritura. Es el requisito mínimo de un ciudadano del reino de Dios. Habiendo cumplido con ese deber, lo único que podríamos reclamar sería una ausencia de castigo, pero de cierto, ninguna recompensa, porque solo habríamos hecho lo que se esperaba que hiciéramos. La obediencia nunca califica como un servicio más allá del deber. Qué interesante esto. Sin embargo, no hemos obedecido, hemos pecado gravemente. Por lo tanto, estamos meramente en una situación de postrarnos ante Dios y suplicar su perdón y dar gracias por sus bondades, dar gracias por Jesucristo, por su obra y por sus méritos. Ahora somos lo que somos y ahora sucede en nosotros lo que vemos que sucede constantemente. Demos gracias al Señor, vivamos esta verdad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayude a entender estas verdades, porque solamente por medio de su Espíritu podemos comprender estas verdades en profundidad y vivirlas para su gloria y practicarlas para que Él sea glorificado. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos y encomendemos en sus manos este resto de mañana, este resto de tiempo. Amado Dios, te damos gracias por estas verdades que nos estás revelando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy entendemos lo que significa estar unidos a Cristo. Hoy entendemos, Señor, para qué son las obras que debemos hacer, para que Cristo sea glorificado. Hoy entendemos, Señor, que los favores que hemos recibido, que te hemos pedido muchos y que tú nos has concedido muchos de ellos, son por los méritos de Cristo y no por los nuestros. Porque delante de ti, Señor, debido a nuestra naturaleza humana caída y carnal, no merecemos nada. Ningún ser humano tiene mérito alguno, ni el más mínimo, para que tú te veas en un deber de darle o concederle un favor. Todo es por Cristo, por eso de Él y para Él es la gloria, hoy y por siempre y para siempre. Gracias, Jesús, por habernos amado, gracias por haber hecho esa obra por nosotros y para nosotros, por habernos dado
de tu vida, por habernos concedido, Señor, esa gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por habernos escogido para que tu Hijo Jesucristo nos resucitara, nos lavara con su sangre y nos diera de esa vida perfecta que Él vivió, esa obediencia perfecta que Él practicó, y nosotros ahora recibamos esos beneficios. Todo de Él y para Él, hoy y por siempre. Oro para que esta verdad sea entendida en nuestros corazones, sea guardada en nuestros corazones y la pongamos por obra, para bendición nuestra, y la enseñemos a aquellos a quienes no conocen esta verdad. Gracias por las personas que están escuchando esta hora. Señor, ábrenos el entendimiento para que podamos comprender esta verdad con la dirección de tu Espíritu. Derrama de tu gracia sobre aquellos, Señor, que conforme a tu voluntad, tú has escogido para ellos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros oyentes, por cada uno de mis hermanos. Guárdanos en tu verdad. Ayúdanos a guardar esta verdad y a practicar esta verdad, para que podamos glorificar a Cristo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Encomienda en tus manos este resto de día. Señor, nuestro cuidado y nuestra protección cada día la encomendamos en tus manos. Así debe ser, pues dependemos es de ti en todas nuestras áreas. Líbranos del mal y el peligro y danos la provisión para este día. Bendecimos el alimento que nos vas a dar en este día y toda la provisión que nos darás, así como bendecimos también tal vez dificultades que vayamos a tener o que se estén ya presentando también, Señor. Gracias, gracias, Señor, y sabemos que en todas ellas cumplirás tu propósito y nos guardarás y nos sustentarás, Señor. Todo para tu gloria, tu bendición con todos nosotros y tu permiso para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. Guárdanos, Señor. Amén. Muchas gracias. Que tengamos un día lleno de la bendición de Dios. Un abrazo para todos.